excelencia para informarse sigue siendo la televisión. Con relación a las protestas y a las movilizaciones que han ocurrido en el país, el 52% se informó a través de la televisión y un 23% a través de los medios digitales, un 14% a través de los periódicos y un 4% a través de la radio. Consultamos también acerca del Twitter. 57% manifestó que no se informó por el Twitter, ya sea como medio principal o como medio auxiliar acerca de las protestas y movilizaciones que han ocurrido en el país. Sigue teniendo el Twitter un impacto o una cobertura limitada. Lo que pasa es que quienes usan el Twitter hacen política y por lo tanto son más ruidosos, son mucho más ruidosos y su impacto pareciera superior. Pero todavía, por ahora, el Twitter tiene un alcance limitado y concentrado en algunos sectores sociales como las clases medias profesionales. Con relación a los portales, 66% de los consultados afirmó que no leía portales, 66%. Los portales más importantes en este momento son Noticias 24 y La Patilla como los más consultados. Pero 2 de cada 3 venezolanos en este momento no consulta portales de noticias para informarse. Las conferencias por la paz. Medimos el impacto que tiene esta iniciativa del gobierno nacional. Les preguntamos a los venezolanos si piensa que estas conferencias por la paz serían efectivas para alcanzar soluciones a los problemas que hoy afectan al país. 43% manifestó que las conferencias por la paz pueden ser muy efectivas y algo efectivas para encontrar soluciones, pero un 55% opina que serán poco o nada efectivas. Hay una duda expectante, no hay un rechazo radical a las conferencias por la paz. De hecho, el 90% de los venezolanos piensa que llegó la hora de dialogar, de sentarse a conversar unos y otros para encontrarle soluciones a los problemas del país. Lo que revela esta cifra más es una duda expectante, una expectativa limitada acerca de los reales, de la real eficiencia, de las reales posibilidades que pueden tener estas conferencias por la paz. Pero el símbolo es muy poderoso. Cuando le preguntamos a los venezolanos sobre si está de acuerdo o en desacuerdo con que la oposición no participe en estas conferencias, 2 de cada 3 consultados manifestaron estar en desacuerdo con la decisión de la oposición de no asistir a las conferencias por la paz. A pesar de que hay expectativas limitadas, el símbolo paz, diálogo, reencuentro es muy poderoso. Nadie lo rechaza, o muy pocos lo rechazan, aunque tengan dudas razonables de su verdadera efectividad. Le preguntamos, ¿con quién cree usted que es más importante reunirse? ¿Con quién cree usted que el gobierno debería reunirse? ¿Con los empresarios o con los políticos? 60% de los venezolanos piensa que las reuniones más importantes son con los empresarios. Recuerden que la gente percibe que son los problemas económicos hoy mucho más graves que los problemas sociales y políticos, que el problema del desabastecimiento, del alto costo de la vida, del desempleo, tiene solución en la medida que el gobierno se reúna con los actores económicos y no con los actores políticos. Si los venezolanos consideran que la economía es la clave, los empresarios son actores fundamentales en estas conferencias por la paz o en estos diálogos que ha convocado el gobierno nacional. Preguntamos sobre la mediación internacional. 68% piensa que es muy necesario y algo necesario
que exista una mediación internacional que promueva el diálogo y el reencuentro en el país. 31% opina que es poco necesario o nada necesario. Es decir, hay también una percepción que esta mediación puede ser útil, pero es más allá de su efecto real, es el poder del símbolo lo que influye en estas respuestas positivas acerca de la mediación internacional. Y cuando le preguntamos a la gente, a los venezolanos, sobre la mediación en particular del Papa Francisco, el 79% estaría de acuerdo con una mediación del Sumo Pontífice. Solo un 19% estaría en desacuerdo. Aquí nuevamente son los símbolos los que influyen en las interpretaciones. Los símbolos son muy importantes, no basta el discurso, no basta las palabras, si no se convierten en símbolos que son órdenes, son mandatos, son interpretaciones, las palabras no significan nada. Por eso hemos visto en los últimos años el esfuerzo de la comunicación oficial, un esfuerzo programado, sostenido, permanente, para convertir las palabras en símbolos, para convertir los hechos en símbolos. A diferencia de la oposición, que sigue subestimando el papel de la comunicación en los procesos políticos y sociales. Cuando le preguntamos a los venezolanos sobre la efectividad de la mediación del Sumo Pontífice, el 77% piensa que sería muy efectiva y algo efectiva. A diferencia de la mediación internacional, que la gente valora, que el 68% de los venezolanos valora como muy efectiva y algo efectiva. Aquí nuevamente es el poder del símbolo que representa el Papa. Rumbo del país. 72%, es decir, 7 de cada 10 venezolanos piensa que Venezuela va por mal camino. Solo 2 de cada 10 venezolanos piensa que el país va por buen camino. Aquí hay nuevamente una expresión de desesperanza, pero sobre todo de incertidumbre con relación al futuro. Esta incertidumbre es mucho más pronunciada en las clases medias populares, en las clases medias profesionales, en las clases altas, porque por lo menos los sectores populares tienen a quién acudir, se sienten representados a pesar del malestar y el descontento. Los sectores de clase media profesional no tienen a nadie, ni siquiera la oposición, como vamos a ver más adelante, ni siquiera la oposición en este momento los está representando. Por eso la rabia, el malestar y la violencia que también se expresa en las calles, porque es una violencia provocada por la frustración, por la incertidumbre más profunda, porque no ven ni siquiera una posibilidad. Los sectores populares sí tienen, con descontento, con malestar, eso nos dicen los estudios cualitativos, por lo menos tienen un interlocutor, un representante, y colocan su esperanza en que la gestión de quien consideran su representante pueda mejorar. Eso no impide que todavía no haya una visión, ninguno de los dos actores haya colocado una visión, un futuro posible para restablecer la esperanza en el país. ¿Y por qué? El discurso de inclusión, el modelo de inclusión que ha sido reiteradamente respaldado en todas las elecciones del país, el discurso de inclusión o el modelo de inclusión que tantos éxitos políticos y electorales le dio al presidente Chávez, no está incluyendo hoy a otros sectores muy importantes de la población. Es un discurso que respalda a la mayoría, pero hay un sector importante que no se siente representado en ese discurso, que no se siente incluido. La inmensa renta petrolera venezolana ya no alcanza para satisfacer directamente las crecientes demandas de bienestar material. Los monitores de Interlace de los meses de agosto y septiembre del 2012
previo a las elecciones del 7 de octubre, en las que resultó vencedor el presidente Chávez, confirmaban que una de las razones, una de las más importantes razones para votar por el presidente Chávez era la percepción de estabilidad económica y de bienestar material, y no solo la identificación con el modelo de inclusión, con la visión y valores del proyecto bolivariano. La ausencia del presidente Chávez concentró o concentra, provoca hoy que se acentúe la preocupación fundamental de la población venezolana en la estabilidad y el futuro económico del país. Hoy ya las demandas de inclusión no son los factores más motivadores o que provoquen una mayor convocatoria. Hoy es la eficiencia, las soluciones y los resultados dentro del modelo social establecido por el proyecto de inclusión bolivariano. Junto a la inseguridad es la economía la gran preocupación de los venezolanos. Y eso tiene que ver con demandas de ascenso social, de bienestar, de calidad de vida, de desarrollo, de progreso. El discurso bolivariano hoy no cuenta, por lo menos con claridad y contundencia, con esos ingredientes en su discurso para entusiasmar, convocar y movilizar a amplios sectores de la población venezolana. Por el contrario, el déficit de estos ingredientes está provocando desesperanza, desorientación, frustración en sectores muy importantes de la población. Para el 50%, aún en este contexto de extrema polarización social y política, aún en este contexto donde pareciera que la política y la confrontación son los factores dominantes, aún así, la mitad de los venezolanos piensa que el problema económico es lo más importante. Antes de que comenzaran las protestas en febrero pasado, 7 de cada 10 venezolanos pensaba que era el problema económico lo más urgente. Esta polarización le ha permitido al gobierno desplazar la atención en una parte de la población de lo económico a lo político. Solo 35% piensa que es el problema político lo más importante y solo el 12% piensa que es el problema social. Hay expectativas limitadas con relación a las medidas económicas que está tomando el gobierno nacional. 52% piensa que estas medidas pueden empeorar la situación, 45% piensa que pueden mejorarla. 45% piensa que la situación económica personal y familiar puede mejorar, 52% piensa que puede empeorar. Las críticas a la gestión económica del presidente Maduro son hoy su principal debilidad. Principalmente los temas de desabastecimiento, alto costo de la vida y por supuesto la inseguridad, que sigue siendo un problema de impacto emocional muy fuerte. Pero la inseguridad no tumba gobiernos, la economía sí debilita los gobiernos. Y la historia nuestra reciente de los últimos 15 años nos brinda ejemplos a montón. La sensación de inestabilidad en el área económica y social es lo que genera más angustia entre los venezolanos.